Ingeniero Ramón Aguirre, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Gracias por invitarme. Te agradezco mucho que hayas venido. Oye, bueno, la pregunta es elemental. Eres director del sistema de aguas de la Ciudad de México. Así es. Y la pregunta es elemental, yo creo que se la hacen muchos ciudadanos. ¿Tenemos que comprar un salvavidas o una lancha para no ahogarnos? Sí, se ha complicado mucho. Fíjate que estas últimas lluvias ha sido preocupante que se ha concentrado el agua en una sola zona. O sea, la ciudad puede procesar lluvias de 30 milímetros. Es una lluvia muy fuerte, 30 milímetros. Ajá. Pero el problema que se da es de que en vez de que nos llueva en la ciudad parejo, por ejemplo, una lluvia significativa fue la que nos inundó Ejército Nacional, Polanco. Periférico, Polanco. Esa lluvia increíble. fue un promedio de la ciudad de 5 milímetros. Si hubiera llovido 5 milímetros en la ciudad no pasa nada, pero se concentró básicamente en lo que es Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, 54 milímetros. 54. Y entonces nos meten en el problema. O sea, la situación es relativamente sencilla, porque es un tema de aritmética simple, es decir, Claro. le caben al tubo 30, llueven 50, pues esa es la situación. Y fíjate, Jaime, que estamos viendo una frecuencia muy alta de la concentración. Ese ¿Hay fenómeno. alguna explicación de este fenómeno? No, yo espero que esta situación cambie. Porque es algo nunca visto, supongo yo. No con esta frecuencia. O sea, a nosotros estamos acostumbrados a que nos lleva mucho más distribuido y entonces facilita, porque entonces el agua cae en una zona, Sí, operan las plantas de bombeo, tenemos 92 plantas de bombeo y entonces puedes procesarle el agua que cayó. Pero en el momento que todo se te concentra y te exige en una sola zona, ese es realmente lo que nos está metiendo en jaque. Nos acaban de llover 60, digamos, muchas lluvias donde hay una concentración y antes no se daba tanto. Yo espero que este fenómeno no se siga repitiendo porque entonces, pues todos los parámetros del diseño y todo la infraestructura que tiene la ciudad ya se vuelve una infraestructura que no va a funcionar ante un nuevo funcionamiento del clima, que pues sí, la verdad, ojalá no se repita, hay que seguirlo observando. O sea, esto tendría, digo, supongo que no me puede responder categóricamente, pero esto sería un efecto del famoso cambio climático. Pues yo estaba platicando con especialistas sobre este tema y entonces me está diciendo, a esta temporada no ha llovido en Madrid. En tal lugar que llovía 3 meses seguidos, no ha llovido. O sea, es la misma agua, Se está moviendo. pero se mueve diferente. O sea, en el momento en que hay mayor calentamiento solar, el comportamiento de las humedades, el comportamiento de los vientos cambia y entonces la concentración del agua puede ser diferente. Hay zonas donde puede dejar de llover y zonas donde puede llover más fuerte. Y hemos estado observando un comportamiento atípico. No podemos decir que sea 100% cambio por el cambio de clima, pero sí, porque hay normalmente de un año a otro, un ciclo a otro, hay variaciones en las lluvias, pero sí está preocupante lo que estoy viendo. Ojalá se corrija. Ahora, como quiera que sea, es un hecho inédito, ¿no? Yo no recuerdo, no sé si en la memoria de la ciudad hay datos, pero yo no recuerdo, claro que podrían no recordar, pero de que se hubiera inundado Polanco y de toda esta zona, verdaderamente hay antecedentes. Hemos tenido problemas. Te recuerdas, hace como 2 años se nos inundó Periférico con Reforma, ¿no? Ahí tuvimos un pero problemita. no de esta magnitud que tuvimos, ¿no? Pero no como esta, no tan fuerte. La realidad es que sí fue una lluvia, pegó en el corazón, ¿no? O sea, no tenemos esa cantidad de agua concentrada en tan poco tiempo. Normalmente en una temporada, Jaime, tenemos unas 10, 15 lluvias que nos rebasan la capacidad del sistema de drenaje, pero ahorita, en muy poco tiempo, porque todavía no estamos ni a mitad de la temporada, ya hemos tenido como 5. Entonces, está preocupante. A ver cómo se comporta lo que sigue. O sea que en ese tema, como en tantos otros, hay que rezar con la Virgen de Guadalupe para que no ocurra. Pues sí, es todo un tema, ¿eh? Pero además es una situación que está en todo el mundo, habría que reconocerlo. Por ejemplo, me estaban platicando con mis amigos de Monterrey, me decían, es que nosotros con lluvias de 15 milímetros ya tenemos problemas de inundaciones. Las mismas personas en Chihuahua, tuvimos una reunión de organismos de agua, la misma gente de Chihuahua me comentaba la misma situación. Se da en el desarrollo urbano, ¿no? Claro. El tema de las inundaciones. Ahora, el tema del agua es un tema capital para la Ciudad de México, ¿no? Es el mayor reto del mundo, ¿eh? Las ciudades se construyen normalmente en torno de los ríos porque abastecían el agua, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, bueno, pues estaba el lago
y aquí construyeron los aztecas la Ciudad de México. Y el tema del abasto de agua de la Ciudad de México, pues dado eso, un lago que ya no existe, y dada la altura de la Ciudad de México, pues es un tema estratégico para esta ciudad, más las dimensiones de la población, que asciende aquí a más de 20 millones de habitantes, ¿no? Sí, una mega urbe que es una excepción mundial, porque si vemos Tokio y Nueva York están a nivel del mar. Entonces, la misma Ciudad de México, si la bajáramos y lo pusiéramos en la costa, pues traer el agua, resolverle el tema sería menos complejo. Si tú vives en la punta del cerro, pues puedes abastecerte con lo que llueve en la punta del cerro. Si estás en las faldas, pues el área tributaria, la captación de un río es mucho mayor. Entonces, es el mayor reto del mundo. Nosotros hemos sobrevivido gracias a un acuífero muy potente que tenemos en el subsuelo de la ciudad, que se almacenó agua durante miles de años y que hemos estado extrayendo. Pero ese acuífero pues, también tiene un volumen determinado. Hay técnicos especialistas en ese tema donde dicen que es el agua que tenemos en el acuífero debe aguantar unos 40, 50, 60 años, pero es preocupante porque ha sido lo que nos ha permitido sacar adelante el abasto de la ciudad y necesitamos prepararnos en una situación que no es nada sencilla de cómo emigramos de un abastecimiento basado en la sobreexplotación del acuífero a un abastecimiento sustentable y asegurar con ello que la ciudad vea el siglo XXII, si no, no lo va a ver. Ojalá que sí lo vea. Ahora, una pregunta elemental que me surge de oír tu explicación. Este acuífero se tiene que haber formado también en buena medida justamente porque la Ciudad de México es una ciudad donde no llueve todo el tiempo, pero llueve mucho más que en el resto del país, ¿no? Tiene una precipitación fluvial, ¿cómo se llama fluvial? Tiene una media, ¿no? Tiene la precipitación que tenemos en el Valle de México son 750 milímetros de agua al año y es más o menos la media nacional. En el sureste llueve mucho más y en el norte mucho menos. Más o menos estamos en el promedio. Como quiera que sea, tiene que haber sido muy importante, incluso con la formación del lago, justamente, bueno, esta cantidad de agua que llueve, ¿no? No hay una manera de conectar, digamos, esta afluencia tan importante de agua para justamente renovar estos mantos acuíferos. Bueno, la mayor parte de la recarga del acuífero se da en la zona del suelo de conservación, que es saliendo hacia el sur, lo que es la carretera hacia Cuernavaca, toda esa, la Sierra de Chichinautzin es donde se da la mayor recarga. Sí. La realidad es de que ya la ciudad está sentado sobre las arcillas. Sí. Las arcillas son impermeables. Entonces, las arcillas lo que pueden hacer es formar un lago, pero no se penetra el agua tan fácil, ¿no? No se filtra. Entonces, donde debe de llover y llueve más fuerte y donde podemos recargar es en la parte del suelo de conservación. Esa es la vocación que tendría el acuífero, donde se podría recargar de las orillas del lago. Pero por lo que me estás contando, esa recarga es insuficiente respecto de la explotación del acuífero. Sí, le estamos sacando, mira, si tú conoces la presa Valle de Bravo seguramente y la has visto, sus dimensiones, le estamos sacando más de vez y media la presa llena todos los años. Ay. El año pasado, hace 10 años, el año pasado, este año y el año que sigue. Entonces, una lógica elemental es decir, oye, pues ¿cuánta agua tendrá el subsuelo de la ciudad para poder tener ese ritmo de extracción? En un reto que involucra no solo al gobierno de la ciudad, que eso lo hace mucho más complejo, sino que es el valle que en su conjunto es los municipios del Estado de México, las zonas agrícolas que se tienen. Hay un gran reto. Por eso el plan que se tiene para resolverlo no es un plan de una cosa que se puede hacer en 3, 4 años. Es un plan que está considerado a 40 años de acciones pues, coordinadas, programadas y dándole la prioridad que tiene para poder resolver un tema fundamental. Antes de que nos expongas más o menos el calendario de ese plan, en resumen, ¿esa agua de dónde tendrá que venir para poder seguir abasteciendo la Ciudad de México? Si no va a venir del manto acuífero. Bueno, ¿la tienes que traer de dónde? La mitad, se tiene que sacar la mitad de lo que se está sacando. O sea, no es no sacar nada. Y bajar. Pero tendríamos que entonces aprovechar las fuentes que se tienen, por ejemplo, el sistema Cutzamala. Tendríamos nosotros también que buscar reducir el consumo de la ciudad, que tenemos un consumo muy alto. Hay un desperdicio enorme de agua, ¿no? Sí, tenemos que reducir las fugas de nuestras tuberías, las fugas en casa, el reuso del agua en los usos que no requieren calidad potable, llevarlo al máximo. O sea, todo este programa sería un programa integrado. Es un programa, claro. Captar agua de lluvia en techos de casas, que es donde se puede aprovechar mejor para bajar la demanda en ciertas temporadas, aprovechar mejor las fuentes que se tienen, los manantiales que se tienen. Aún o sea, en la resumen, no solamente crear un gran, por ejemplo, acueducto que viniera de alguna manera a sustraer el agua y subirla acá a la Ciudad de México, sino es un programa integral. No. O sea, mire, el problema es de tal tamaño
que si no sumamos muchas cosas, por ejemplo, una de las cuestiones que está en el plan es, necesitamos agarrar agua del sistema de drenaje, llevar la calidad potable y con eso recargar el acuífero. O sea, ese es uno de los temas, reuso al máximo. Sí hay que traer agua de un acueducto de fuera, pero no se va a resolver así. O sea, necesitamos bajar la demanda. Te doy un dato, tenemos un consumo promedio en la Ciudad de México de 31 metros cúbicos por vivienda al bimestre. Ciudades como Bogotá tienen 21 y no tienen el problema de la sustentabilidad que nosotros sí tenemos que resolver. Ramón, nos come el tiempo. ¿Es un programa para 40 años el que tú describes? Sí, es un programa. Nada más una inversión, digamos, seguramente es anualizada de 6.600 millones, donde nos lleva a una inversión de más de 250.000 millones que requeriría la ciudad para sacar adelante el tema. Sí. Y entonces, como estás planteando, aparte esto tendría que ser una estrategia integral, que involucrar al gobierno federal, al gobierno de la Ciudad de México y a los gobiernos que están en conurbanos. Sí, a todos los municipios de la zona conurbada, que esa es la parte que se vuelve muy complicada. Pero no se encuentra una solución. Mira, cuando no te sientas con los especialistas, los técnicos serios que saben del tema, y armas el plan, te das cuenta que si quieres resolverlo no hay otra. Ahora, estamos a tiempo, porque estamos hablando que es un problema a largo plazo, pero también es un problema tan grande que si no empezamos a trabajar en él, no vamos a alcanzar a resolver. Estamos avanzando, o sea, pero para ayer ya era tarde. Sí, claro. El plan considera que poco a poco se vayan incrementando los recursos, porque no es fácil duplicarlos o triplicarlos de golpe, pero cada año irle dando más recursos para ir haciendo cada vez más cosas. Sí. Al ritmo de que vamos, no se va a resolver. Ahora, tú me decías que tienes 40 años trabajando en el asunto del agua y eres un especialista, digamos, un profesional del agua, digamos así. Y esto tiene que pasar en determinado momento por los políticos para que resuelvan si efectivamente se hace o no se hace este presupuesto. ¿Tú sientes que hay una sensibilidad de los órdenes políticos en el sentido de captar la importancia del programa y decir, pues esto tiene que hacerse, más allá de un gobierno de dos, sino de largo plazo? Pues mira, lo que pasa es que en el discurso se comenta, pero, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda recortó el presupuesto para el agua este año, ¿no? No lo veo claro. O sea, como no es un problema que estemos en una crisis, yo no veo que aún áreas técnicas como se supone que es la Secretaría de Hacienda sea sensible, sino al contrario, fue el sector que más se recortó en el presupuesto 2017. Estamos buscando reunirnos con ellos, con la Secretaría de Hacienda, estamos buscando entrevistarnos como organismos de agua, como gremio, en la Cámara de Diputados, con los líderes de las fracciones, hacerles ver que este tema requiere ver ya como un estadista, o sea, ver la visión de largo plazo. De muy largo plazo. Y no pensar, a ver, cuántos votos nos va a dar mañana. A lo mejor se tiene que enterrar el dinero, que eso es lo que pasa en el agua, enterrar el dinero para poder plantear una solución que requerimos para las siguientes generaciones. Eso en política se llama responsabilidad y no siempre alay. Pero se nos acabó el tiempo. Un gusto estar aquí, Jaime. Ramón, te agradezco mucho, qué amable. Gracias por invitarme. Muchas gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.